Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a dar la retroalimentación de la autoevaluación número 2. Bien, primeramente tener en consideración que hemos ido avanzando pues acerca de los elementos tanto internos como externos de la organización en el diseño organizacional. Recordar que hemos hablado sobre el entorno de la empresa y dijimos que está compuesto por factores que afectan constantemente, tanto externos como internos, el funcionamiento de la organización. Bien, hablar del entorno externo de una organización son aquellos factores que se encuentran fuera de la organización o fuera de la empresa. A la vez también estos afectan la capacidad de la empresa para su funcionamiento. Bien, el entorno de la empresa muchas veces representa, vamos a decir, ¿no? Representa 5 niveles del entorno que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos del análisis empresarial. Dentro del entorno, podríamos decir, son todos aquellos elementos que existen fuera de la organización y que tienen un potencial de afectar total o parcialmente en la organización. Ahora, recordar que al hablar pues del análisis externo de la organización, partimos de dos puntos importantes, ¿no? Primeramente del macroentorno y del microentorno. Hablar del macroentorno son aspectos de forma global, ¿no? Que afectan directamente a todas las organizaciones o a las empresas. Por ejemplo, dentro de esto hablamos del análisis PESTE, ¿no? Es decir, de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico y lo ecológico. Aparte de eso, jóvenes, tomamos en consideración también varios sectores, ¿no? Que tienen que ver con el dominio de la organización. El dominio de la organización, vamos a decir, pues, ¿no? Es el área de acción en el entorno de la organización. Se trata del territorio de una organización, eh, eh, del entorno de una organización que protege para sí con respecto a los productos, a los servicios, a los mercados que uno atiende. El dominio también está definido como, define, ¿no?, al nicho de la organización. El ámbito particular, sabemos, de bienes o servicios que la organización produce, así como los clientes inversionistas a quienes estos sirven. En la organización vamos a encontrar, ¿no?, dentro del entorno varios sectores como, por ejemplo, la parte industrial, internacional, sociocultural, gubernamental, aspectos económicos, el mercado, la parte tecnológica, los recursos financieros y un tanto de los recursos humanos. Ahora, en el sistema abierto, ¿no? En el entorno externo de la organización, pudimos encontrar el entorno que está enfocado en las tareas. Esto incluye sectores los cuales la organización interactúa de forma directa y que tienen un impacto directo en la capacidad organizacional para alcanzar así las metas organizacionales. Por lo general, el entorno de la tarea comprende el sector industrial, las materias primas, el mercado, los recursos humanos e internacional. Ahora, sigamos, ¿no? Bien, analizamos factores como por ejemplo socioculturales, económicos, jurídicos, económicos, tecnológicos. Esto se encuentra dentro del entorno macroeconómico o genérico de la empresa, ¿no? O el macroentorno. Se refiere a todos aquellos factores externos a la misma que pueden tener influencia sobre los resultados. Entonces diremos que estos aspectos del macroentorno son aspectos incontrolables, ¿no? Es decir, que no se puede controlar o que todas las empresas no pueden controlar. Dentro de esta ocurre la incertidumbre del entorno, que es uno de los principales problemas que se demuestra dentro de la organización. Asimismo está la complejidad y el dinamismo. Dentro de estas podemos dividir en cuatro variables, ¿no? Por ejemplo, estas variables, ¿no? Tenemos las variables políticas y económicas. Las variables políticas se trata y hace referencia, por ejemplo, a las leyes, a los reglamentos, a otras normativas que afectan la actividad empresarial. Factores económicos, ¿no? Pongamos el ejemplo, puede ser una inflación, una tasa, un PBI, la tasa de interés, influyen en las expectativas y en la confianza de los aspectos económicos. Asimismo, jóvenes, encontramos también
Dentro de estos aspectos, vamos a decir, ¿no? Socioculturales y tecnológicos. Los socioculturales, dentro de estos podemos encontrar aquellos valores, aquellas creencias y actitudes de la colectividad que influyen en el comportamiento muchas veces de los consumidores. Por ejemplo, ¿no? Los cambios de familias, la incorporación de la mujer en el trabajo. Vimos, ¿no? Que esto ha sido un factor, por ejemplo, sociocultural. Asimismo, podemos encontrar los aspectos tecnológicos, ¿no? El marco científico y tecnológico que rodea a la empresa y que influye en el proceso productivo. Por ejemplo, podemos decir, hoy en día se utiliza bastante lo que son las redes sociales, el internet, ¿no? Que son también parte de las oportunidades como también amenazas fuera de la organización, ¿no? Ahora, hablamos del entorno internacional. Sabemos que hoy en día, ¿no? Con el avance de la ciencia y la tecnología, hoy en día el fenómeno, por ejemplo, de la globalización y los cambios rápidos de las tecnologías están generando un entorno económico y empresarial cada vez más complejo. Dentro de esto se llevan métodos tradicionales que han sido usados y a la vez se van explorando, por ejemplo, alternativas que permitan muchas veces a las empresas ser mayormente competitivas en este mercado tan cambiante. Bien, hablamos también sobre, en este caso, ¿no? Este entorno cambiante. Es decir, son acontecimientos que van a ocurrir en el entorno y se pueden explicar de varias dimensiones como, por ejemplo, el entorno estable, inestable, la cantidad de recursos con los que cuenta y sostiene el crecimiento de la organización. Bien, esto a la vez, jóvenes, trae distintos problemas, trae también distintas problemáticas, a la vez también lo que se busca es que, ¿no? Haya esa incertidumbre, por ejemplo, hay esa incertidumbre, por ejemplo, en las empresas, lo que van a llevar o va a conllevar, por ejemplo, a cubrir, ¿no? Esas amenazas, por ejemplo, o esos riesgos que se presentan dentro de las organizaciones. A la vez, jóvenes, bien, hablamos también de los factores internos de la organización. Dentro de los factores internos, por ejemplo, hemos podido encontrar, ¿no? Distintos aspectos, como por ejemplo hablar de las fortalezas, hablar de las debilidades que tiene la organización, ¿no? Aparte de eso, hemos visto también parte de la manufactura, parte de la tecnología dentro de la organización, ¿no? Es decir, ¿no? Todos aquellos aspectos que se encuentran dentro de la organización, aspectos, ya dijimos, internos, ¿no? Como que tiene que ver, pues, ¿no? Con la forma de proporcionar, por ejemplo, los bienes y servicios de una manera más eficiente. Ahora, dentro de los elementos del diseño organizacional vamos a estudiar a la organización en sí, es decir, ¿no? Parte de lo que están los departamentos, por ejemplo, de recursos humanos, contabilidad, investigación, marketing, asimismo los insumos de la materia prima, los procesos centrales en cuanto al trabajo, los resultados en cuanto a los productos y servicios, parte de la inspección y el control que existe dentro de las distintas áreas. Bien, dentro de los elementos internos de la organización hablamos sobre la tecnología de manufactura y de servicio. La tecnología se refiere a procesos de trabajo, ¿no? Las técnicas y máquinas y las acciones empleadas para transformar muchas veces los insumos los insumos organizacionales, es decir, materiales, información, ideas, en productos, bienes o servicios. Seguidamente hemos visto también cómo se clasifica, por ejemplo, esto en grupos, ¿no? La producción, por ejemplo, de de lotes pequeños por unidad. Fabricación, por ejemplo, de pequeñas piezas según pedidos de cliente. Generalmente esto se da pues en pequeñas empresas. Ahora, producción de lotes grandes, ¿no? En masa. Fabricación y componentes de lotes grandes que secuencialmente se ensamblan de forma diversa, ¿no? Entonces esto se lleva en empresas grandes, ¿no? Vamos a decir en empresas grandes, donde la producción ya es en
masa, ¿no? Donde la producción es en masa. Tenemos la manufactura flexible también, llamado manufactura integrada, ¿no? Por ejemplo, en acá, ¿no? Dentro de estas encontramos por computadora, por fábricas inteligentes, por tecnología y manufactura avanzada, manufactura ágil o fábrica del futuro, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Son elementos que están dentro de la organización y a la vez también nos ayudan a poder utilizar como procesos, ¿no? Tenemos la manufactura esbelta, por ejemplo, ¿no? Es donde los empleados altamente capacitados en cada etapa de proceso de producción adoptan un enfoque, ¿no? Consensuado en los detalles y en la solución de problemas, para así reducir aquellos desperdicios y mejorar la calidad, ¿no? En cuanto al producto y el servicio. Tenemos la tecnología central también en cuanto a la organización de servicios. En este caso, ¿no? Son intangibles, deben ser ubicadas cerca del cliente. A la vez tienen su propia descentralización, la estructura organizacional con menos roles limitantes. Los empleados son altamente capacitados, existe menos control que en una empresa de manufactura, ¿ya? Que en una empresa de manufactura. Bien, sigamos, ¿no? Dentro de esta tecnología también tenemos la tecnología de información y control. Esta se ha convertido en un factor crucial al ayudar a que las empresas puedan mantener una ventaja competitiva, a la creciente competencia global y cada vez a las mayores demandas que se dan dentro del mercado. Demandas del cliente en cuanto a la rapidez, a la conveniencia, a la calidad y al valor. Hoy en día sabemos que el cliente, por ejemplo, muchas veces decimos, ¿no? Que el cliente tiene la razón, que hay que cubrir también las necesidades de los clientes. Entonces, esto tiene que darse de acuerdo a lo que el cliente quiera, ¿no? Ahora tenemos la tecnología también. Medianamente esto, vamos a decir, ¿no? Las tareas acá, lo que se busca con las tareas, ¿no? Es automatizar la rutina de la organización y hacer que que el proceso sea rápido, ¿no? Hablamos de la información para la toma de decisiones y el control. Esto se utiliza mediante sistemas complejos basados por una computadora. Los gerentes también disponen de herramientas para mejorar el desempeño de los departamentos y de la organización como un todo. Entonces, jóvenes, fíjense, hemos hablado de dos temas bastante importantes sobre los elementos internos y externos de la organización. Esta retroalimentación se da para recordar, ¿no? Parte de lo que en la autoevaluación número 2 está entrando, ¿no? En este caso vamos a decir pues que dentro de esta autoevaluación está parte de los conceptos que hoy en día estamos retroalimentando, parte de lo que son los elementos internos como también externos de la organización. Muchas gracias, jóvenes.